¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a otro programa más de Rutas y Retos de Legalidad, su programa favorito de todos los abogados. Este programa es por parte del seminario de la Facultad de Derecho encargada de ver toda la materia administrativa, encargada a la doctora Sonia Venegas Álvarez, directora del mismo, quien es la conductora también de este programa, pero por cuestiones de tiempo, por cuestiones de las loables tareas que tiene que desempeñar más ahorita en la pandemia, no puede estar con nosotros, pero le mandamos un fuerte saludo desde aquí. Pues realmente yo estoy más que engalanado. Su amigo Juan Negrete conducirá este programa y estamos de manteles largos porque tenemos la presencia no solamente de un abogado que sabe del derecho laboral en la práctica y en la academia, es un hombre muy experimentado en la misma, muy joven también, y aparte es un hombre que lo caracteriza su sencillez, su disponibilidad y sobre todo el deseo de compartir siempre la academia y el conocimiento para todos los y las jóvenes que estamos presentes y incursionando en las ramas del derecho. Pero vaya, no quiero agotar el tiempo, queremos escucharlo a él. Es un gusto contar con la presencia del maestro Everardo González Garza, quien es un gran abogado. Sea bienvenido a este espacio, mi querido amigo. Muchas gracias, mi estimado Juan. Agradezco enormemente el espacio, la oportunidad y como dice el gran jurista mexicano Miguel Carbonell, la tecnología definitivamente nos une y esta es una prueba clara y ahora en esta situación de epidemia, diagonal, contingencia sanitaria, pues nos tiene más arraigados a estos mecanismos. Infinitamente agradecido por este espacio que me brindas. Gracias a la UNAM por su hospitalidad. Muchas gracias, querido amigo. Y pues bien, vamos a hablar de un tema realmente muy importante y ojo, a todos los abogados que nos escuchen, que se dediquen a la empresa, pongan mucha atención porque tenemos un experto para hablar de la implementación de la reforma laboral, pero sobre todo en el sector empresarial. Así que una primera pregunta que yo aventaría al aire, querido Everardo, es, por favor, explícanos cómo es esta reforma laboral, que de por sí ya conocemos en qué consistía, pero ¿cuál va a ser el reto o cómo nosotros comprenderlo a la parte de la empresa, el empresario? Es decir, el empresario cómo debe entender esta reforma laboral para su empresa. Muchas gracias, Juan. Y iniciamos el 10 de junio de este año, se cumplieron 9 años de la gran reforma constitucional en materia de derechos humanos, allá por el 10 de junio de 2011. Sin duda alguna, fue, como lo ha mencionado Pedro Salazar en su libro y Miguel Carbonell, que coordinaron juntos, un nuevo paradigma del sistema jurídico mexicano. Y la plática de esta tarde, sin duda, es hablar de la implementación. Repito, la implementación, no solamente el tema de la reforma laboral, que por sí sola tiene una gran trascendencia. Vamos a ubicarnos en cómo implementarla en la empresa, desde la perspectiva empresarial. La implementación de la reforma laboral en los centros de trabajo. Pero tiene que ir esta implementación muy vinculada, muy en sintonía con los derechos humanos. Entonces, vamos a ir ubicándonos en esta práctica que para mí es muy importante aterrizarla a la cuestión académica, teórica, pero lo importante para aquellas personas que nos están viendo, que nos están escuchando, que son empresarios, cómo llevarla, cómo aterrizarla, porque sí, en el aire, en lo académico, en lo escrito, en los congresos, en todas las modalidades y mecanismos que nos pueda dar la tecnología, es fabulosa, es muy bonita, pero ¿cómo se aterriza? ¿Cómo la implementamos? Exactamente. Entonces, son dos pilares fundamentales, la propia reforma, los derechos humanos, que aspiraré a tener la capacidad de poderlos fusionar y poder llegar a un todo para poderlo aterrizar desde la perspectiva empresarial. Pasando este preámbulo, quiero compartirte que antes del COVID-19, los laboralistas, Juan, estábamos de fiesta.
estábamos felices, andábamos teníamos una fiesta jurídica, con este tema de la reforma, una reforma muy, muy soñada, muy necesitada, recordando grandes juristas como Mario de la Cueva, Néstor de Buen, Baltasar Cavazos Flores y otros tantos que se quedaron en el camino con este sueño de que pudiera trasladarse la administración de la justicia laboral del Poder Ejecutivo al Poder Judicial, la eliminación de las juntas de conciliación. Hay que recordar que esto se debió a una reforma constitucional del 24 de febrero de 2017 en la administración del gobierno federal pasado. Más allá de entrar al tema, sin pretender entrar al tema internacional que juega un papel trascendental, que no es el objeto de esta charla, se reforma uno de las fracciones del artículo 123, que históricamente no había sufrido ninguna modificación desde su creación hace más de 70, casi 100 años, las juntas de conciliación y arbitraje. Ahora se modificó en el 2017, se dio la oportunidad de que se reformara la ley reglamentaria del 123, que no es más que la Ley Federal del Trabajo. Y en ese aspecto, el 1 de mayo de 2019 salió publicado en el Diario Oficial de la Federación una reforma de gran impacto empresarial. Se modificaron 555 artículos, el 55% de la Ley Federal del Trabajo se le agregó, se modificó, suprimió, etcétera. Y en ese contexto te quiero compartir que la reforma de fondo, por llamarle de alguna manera, porque posterior a la del 1 de mayo, hubo un par de reformas que más adelante, si nos alcanza el tiempo, hago una aclaración importante. En esta reforma hay implementación de la propia reforma de manera inmediata, mediano y largo plazo. Me voy por la de largo plazo, nuevas autoridades laborales, el nuevo procedimiento laboral, las de mediano plazo, pues bueno, todos el tema colectivo que está teniendo una transformación paulatina, el protocolo de legitimación de los contratos colectivos en los centros de trabajo, también juega un papel trascendental. Estoy hablando de mediano y largo plazo. En este tema no quisiera involucrarme porque lo que me interesa es qué se está llevando en estos momentos o qué se puede llevar, qué podemos aportar a los empresarios, a algunos colegas, a algunos jóvenes que nos estén escuchando o viendo a través de esta tecnología. ¿Qué puedo hacer ahora en lo inmediato por la reforma laboral? Y esa es la propia implementación. Pareciera, Juan, que la reforma laboral en la parte individual, en la parte de aplicación inmediata, yo lo he denominado, incluso he dado algunas charlas relacionadas a esto, pareciera que estamos enfrente de las letras pequeñitas de la reforma laboral, aquellos contratos que nos hacen firmar a veces alguna institución bancaria, de crédito, etcétera, que al final, al reverso, unas letras muy pequeñitas, que es, pues es que no lo leía, atrás venía el licenciado, estimado Juan, atrás venía esa letrita. Las letras pequeñas. Tú firmaste, pusiste tu huella digital y hasta una gotita de sangre en cada una de este tipo de contratos. Es lo mismo en materia laboral. Hay un tema fabuloso que tuvo su origen en esta reforma, en el artículo tercero de la reforma en materia laboral de la Ley Federal del Trabajo, menciona de estos 1, 2, 3, de estos 4 parrafitos que consiste
este artículo tercero, hubo unas breves modificaciones, Juan, donde menciona el trabajo es un derecho y un deber social, no es un artículo de comercio. Y agrega en la reforma, y exige respeto para las libertades y dignidad de quien lo presta, así como el reconocimiento de las diferencias entre hombres y mujeres para obtener su igualdad ante la ley. Debe efectuarse en condiciones que aseguren la vida digna y la salud para las y los trabajadores y sus familiares dependientes. El segundo, tercer párrafo, que es idéntico. El cuarto párrafo inicia, es de interés social, repito, es de interés social, y aquí viene el agregado de la reforma. Garantizar un ambiente laboral libre de discriminación y de violencia. Continúa el párrafo. Ese casi renglón, garantizar un ambiente laboral libre de discriminación y de violencia, pareciera desapercibido, pareciera que son esas pequeñas letras minúsculas que en la empresa, cuando iniciamos algún curso, en algunos clientes, lo primero que pregunto, si en el afán de otras cuestiones, ¿quién de aquí leyó la Ley Federal del Trabajo? Y levantamos la mano varias personas, o casi todas. Bueno, ¿quién de aquí ya le entendió a la Ley Federal del Trabajo? Es otro aspecto. Yo considero que valdría la pena poder en algún momento realizar alguna otra charla de esta naturaleza con el laberinto de la Ley Federal del Trabajo, porque yo siento que estoy en un laberinto, o estamos en un laberinto en la Ley Federal del Trabajo, y lo voy a complementar con lo siguiente. Garantizar un ambiente laboral libre de discriminación y de violencia. Esto va de la mano, ojo, Juan, va de la mano con una fracción adicional que se menciona en la reforma laboral del 1 de mayo de 2019, en el capítulo de obligaciones de los patrones. Establece implementar en acuerdo con los trabajadores protocolo para prevenir la discriminación por razones de género y atención de casos de violencia, acoso sexual, así como erradicar el trabajo forzoso e infantil. No aspiro a dar una lectura de los artículos. Aspiro a hacer una vinculación entre el artículo tercero y la fracción 31 del artículo 132. Si ya nos está estableciendo garantizar un ambiente laboral libre de discriminación y de violencia, y al inicio de mi plática hice referencia que el día 10 de junio se cumplieron 9 años de la gran reforma constitucional que se ha denominado un nuevo paradigma en el sistema jurídico mexicano, pues ¿qué crees? También tiene un gran impacto en materia laboral. Las sentencias de la Corte y ahora también de los tribunales de amparo, y ahora obligadas también las autoridades laborales en toda su extensión, están obligadas a raíz de la reforma de derechos humanos a aplicar también los tratados internacionales. Y en esa figura, Juan, considero que el principal reto, si tú me preguntas cuál es el principal reto que tenemos en materia laboral y de derechos humanos en los centros de trabajo, es el cambio cultural. Es la falta la falta de conocimiento. Desafortunadamente, y hablo en forma muy genérica, estamos aprendiendo derechos humanos en las empresas a punta de sentencia de los máximos tribunales en el país. Las sentencias muy conocidas recientemente, y la recuerdo muy bien, la que el 30 de octubre del 2019 me encontraba dando una conferencia en un grupo de gerentes de maquiladora acerca de la reforma laboral, y lo recuerdo bastante bien porque ese día la Corte emitió una sentencia
si había o no discriminación para aquel trabajador que tenía un tatuaje, una suástica, una cruz esvástica, una cruz nazi. Y lo recuerdo muy bien porque tal vez a esta hora se puedan estar resolviendo algunos otros factores que de mucho impacto dentro de la propia empresa. La Corte resolvió que de separar a un trabajador que tenía una cruz esvástica, un tatuaje, no era discriminatorio. Y aquí la gente lo podrá preguntar, bueno, entonces tener tatuajes, ¿podemos correrlo? No es así. En el caso es un discurso de odio que no está avalado, no está dentro de los parámetros que establece la libertad de expresión y se consideró que no era una discriminación. Ese es un tema. Otro de los temas que ya ha resuelto la Corte es la equidad, juzgar con perspectiva de género, que esto lo vinculamos mucho a materia laboral desde la perspectiva procesal. Y en la práctica, aquella empresa que tenga una trabajadora que se encuentre embarazada, ya la Corte resolvió que juzgar con perspectiva de género inhabilita la principal defensa que tiene un patrón en materia laboral, en un juicio individual ante las juntas de conciliación y arbitraje, inhabilita la principal defensa. Juzgando con perspectiva de género representa sencillamente la estrategia viciada que tiene el patrón para ofrecer el trabajo, para negar el despido, ofrecer el trabajo con la única intención de revertir la carga de la prueba. Dijo la Corte, a ver, patrón, juzgando con perspectiva de género y analizando a detalle esta circunstancia, lo estás haciendo no con el objeto de que se reincorpore, sino que tienes un objetivo procesal. Por lo tanto, para los que manejamos patrones, cuando nos enfrentamos a una trabajadora que diga, fulanita de tal me despidió Everardo González y me discriminó por ser mujer y estar embarazada, de entrada ya no opera como mi estrategia ofrecer el trabajo. Nos tenemos que ir a otras opciones. ¿Qué otras opciones tenemos? Bueno, la renuncia. También ya dijo la Corte, ya menciona negar el despido y argumentar que renunció la trabajadora es ilógico. Juzgar con perspectiva de género representa que analizamos y estudiamos este caso en particular. Es ilógico e incongruente que una trabajadora vaya a renunciar a su derecho de seguridad social por el simple hecho de obtener un simple y sencillo finiquito. Por lo tanto, vale. Perdón, Everardo, disculpa la interrupción. Haciendo ya ahorita una primera pregunta que ahorita me brinca, estamos diciendo que algo que tiene que tener el patrón a considerar es que en el caso de que en un procedimiento laboral ya con la nueva reforma y demás, esta cuestión de juzgar con perspectiva de género sería que el patrón, desde antes de llegar a esa instancia, tomara las previsiones para que no hubiera esta discriminación, por así decirlo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Ahora, me gustaría si nos puedes explicar tantito, porque tal vez se van a preguntar, bueno, ¿qué es eso de que si renuncia y la corro y digo yo, no es cierto, no la corrí y para eso le ofrezco el trabajo? Si nos puedes explicar esta mecánica, porque muchos sabrán o han escuchado que a veces estas figuras siempre iban de la mano en un procedimiento, ¿no? El despido y el ofrecimiento de trabajo. Rápidamente que nos pudieras decir cómo se vinculan estas dos, por favor. Claro, con todo gusto. Y aquí es importante, es un tema muy técnico que voy a hacer un paréntesis para poder explicar. Cuando existe un despido, cuando existe un juicio laboral por un despido injustificado, la principal estrategia histórica, yo fui presidente de una junta especial de conciliación y arbitraje en mi ciudad natal, en Reynosa, Tamaulipas, hace 15 años, y en aquella época, y todavía hasta ahorita, la principal defensa de los patrones radica históricamente en negar el despido y ofrecer el trabajo, con el único objetivo que se revierta la carga de la prueba. ¿Qué significa esto?
que si yo logro ofrecerte el trabajo de buena fe, la carga de acreditar que existió el despido ya no va a ser del propio trabajador. De entrada, técnicamente al patrón le corresponde acreditar la inexistencia de estas figuras. El tema de la oferta de trabajo es un tema también fabuloso. Es una de las figuras que hasta antes de la reforma del año pasado no mencionaba ni siquiera en medio renglón de los 1010 artículos que tiene la Ley Federal del Trabajo, ni medio renglón mencionaba la figura del ofrecimiento de trabajo. Fue una figura que pulió, inventó, le dio seguimiento la otrora cuarta sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los años 50 del siglo pasado, 60, que se le fue dando en la práctica, se fue puliendo, y la principal estrategia era negar, cuando había una demanda, un despido injustificado, la estrategia es negar el despido y ofrecer el trabajo, un tecnicismo. Bueno, ese tecnicismo ahora con los derechos humanos ha tenido una repercusión fundamental, porque ya nos establece la Corte que no podemos ofrecer el trabajo porque lo hacemos con el único objetivo de revertir la carga procesal y por lo tanto de la juzgar con perspectiva de género, que es otra cosa sencillamente, que es garantizar y proteger los derechos humanos de la trabajadora dentro de un mismo juicio. Por lo tanto, tenemos ya dos casos, perdón. La oferta de trabajo no puedo hacerla en un juicio laboral por una trabajadora embarazada. No puedo decir que renunció la trabajadora embarazada cuando se mencionan temas de despido o se mencionan temas de discriminación. Estas figuras procesales son las que nos van vinculando a los derechos humanos. Estas figuras son las que que tenemos que dar a conocer dentro de los propios centros de trabajo, que existe una reforma en derechos humanos y que tenemos que aterrizarla, que tenemos que bajarla, que tenemos que llevarla a cabo en los centros de trabajo. Que los derechos humanos no solamente pueden ser violentados por las autoridades, sino por los particulares. A esto lo que se le llama un efecto horizontal. Una empresa puede violar los derechos de sus trabajadores y esto, estimado Juan, esto es una de las figuras que tenemos que hacer mucho énfasis los que manejamos empresas, los que estamos dedicados al derecho del trabajo. Esto es una figura que tenemos que reiterarla en el sector empresarial porque es de mayor trascendencia. Ahora sí, con estos tres ejemplos, si agarro una pequeña bolsita, una cajita, mejor un cofrecito, pongo el ejemplo de la cruz esvástica, de la discriminación, pongo el ejemplo de la discriminación en la oferta de trabajo, pongo el ejemplo de la perspectiva, de jugar con perspectiva de género en el tema de la renuncia, cierro ese pequeño cofrecito y aquí encuentro los derechos humanos y aquí es donde tenemos que llevar a la práctica en qué consiste cada una de estas figuras. Sin duda alguna, me parece un buen punto esa parte. Por favor, prosigue, mi amigo, ahorita, porque sí es importante que rescatemos este punto que acabas de mencionar, este cofrecito que acabas de cerrar, pues que son puntos que debe de tomar ahorita el patrón, y perdón que lo diga, pero ante esta pandemia que hemos tenido, pues sobre todo hay que tener mucho cuidado. Pero bueno, yo creo que tú vas a seguir ahondando ahorita en este punto y mejor te escuchamos. Sigue, por Muchas favor. Gracias. En este cofrecito solamente alcancé a instalar 3 ejemplos, pero hay infinidad de ejemplos. Está desde la sentencia, la primera sentencia que dictó la primera sala de la discriminación por discapacidad, en una convocatoria. Déjame abrir el cofrecito, que es un tema importante, y hay que agregarle. La Corte ya ha emitido sentencias donde una simple convocatoria solicito secretaria de 18 a 35 años de edad, con ciertas características,
Ya la Corte ya determinó que hay una violación de derechos humanos desde la propia convocatoria, Juan. Así Y es. la defensa de que cualquier patrón puede ser, bueno, no le estoy violentando sus derechos porque no va dirigido a X o a Y. Tampoco si hubiera tocado la puerta y a lo mejor lo hubiera contratado la persona. La Corte determinó, hay una violación de derechos humanos no por el hecho de ser trabajadora, sino por el hecho de ser persona. Y hay que recordar que en materia laboral, la figura del contrato y la relación de trabajo, en uno se da la materialización de laboral, en otra se da la obligación, pero hay una relación ya de tipo personal y, dentro del centro de trabajo. Aquí no, nunca existió, en este caso de la Corte, nunca existió una relación de ninguna naturaleza, simplemente se lanzó una convocatoria, hubo 3 personas que se sintieron agraviadas, que no encuadraban dentro de ese rango de 18 a 35 años de edad, tenían 50, 42 y 40 y tantos años, no recuerdo cuál es la otra edad, y la Corte detectó que había sentenció que había una discriminación. Ahora sí cierro este cofrecito porque si no nos vamos a alargar con No te preocupes. tantos temas que ha determinado la Corte, pero me interesa plantear un tema práctico para poderlo aterrizar ahora sí al centro de trabajo. Para regresar, ahora Juan, ya tenemos ese cofre cerrado donde damos a conocer algunas características, chispitas de información de lo que ha emitido el máximo tribunal en materia de discriminación en los centros de trabajo. Y volvemos al artículo 3. Sí. Es de interés social garantizar un ambiente laboral libre de discriminación y de violencia. Y ahora nos vamos, ¿qué podemos hacer en los centros de trabajo? Pues hacer una labor titánica de implementar la reforma laboral vinculada a los derechos humanos. Porque estas letras pequeñitas de garantizar la garantía de que tengas en los centros de trabajo que no exista discriminación. Alguien me puede decir, bueno, en mi empresa no discrimino, soy buena onda. Y en esa buena onda encuadramos todo. La reforma en materia de derechos humanos, en materia laboral, en los centros de trabajo, Juan, nos ha cambiado, sin exagerar, la forma de hablar, hasta de actuar, hasta de caminar. Y no estoy exagerando. Vamos a ubicarnos en un centro de trabajo, un gerente de recursos humanos, un supervisor de recursos humanos, que llegue y palmee a un trabajador y empiece una especie acá en el norte le llamamos, o en mi época la llamábamos carrilla, el bullying. El moving que ahora se va a aplicar, Sí, ¿no? exactamente, el bullying en el tema educativo, el bullying en el laboral. tema, el bullying en el tema laboral, ese acoso de cualquiera de sus áreas. Ahora tenemos que ir cambiando nuestro método en las relaciones humanas en los centros de trabajo. Por eso creo y estoy muy consciente de que esta reforma representa un nuevo modelo de las relaciones laborales vinculada a los derechos humanos. ¿Qué nos está estableciendo? Aquí hay una figura fabulosa. ¿Qué nos está estableciendo la fracción 31 del artículo 132? Crear un protocolo, Juan, un protocolo de discriminación. En estos 3 rengloncitos que no vuelve a mencionar en la ley, en 1010 artículos, la reforma le exige al patrón, al empleador, que realicen un protocolo en coordinación con los trabajadores, en coordinación con los sindicatos, para prevenir la discriminación. Y en esta figura es importante establecer, ¿la estamos aplicando? ¿La estamos llevando a cabo? Pues me dice un protocolo de qué me puede servir. Considero que si aplicamos las cosas de manera correcta y aplicamos este protocolo de prevención de discriminación, nos puede servir incluso dentro de un juicio laboral.
Y aquí entramos también a otra figura trascendental, que esta fracción 31 es la bisagra que da la oportunidad para dar paso al compliance en materia laboral. Este compliance que comentaba Adriana Peralta, una gran experta en materia de compliance, que era anteriormente un término muy fresa, ahora actualizados a esta situación es un término muy fifí, este tema del compliance, que literalmente significa el cumplimiento normativo. ¿Y qué figura tiene este compliance en materia laboral? ¿Qué vinculación tiene con este protocolo de prevención de discriminación? Todo. Porque a partir de este protocolo que nos exige la reforma laboral para garantizar un ambiente libre de violencia y de discriminación en los centros de trabajo, el patrón, el empleador debe de poner, agudizar todos sus sentidos en esta figura para que nos pueda permitir defendernos. ¿Qué va a suceder, Juan? En este instante, a esta hora llega una demanda laboral de un trabajador de mi empresa, me dice, fui despedido y acosada o acosado por Everardo González, quien es el gerente de recursos humanos, y ahí estaba presente Juan Negrete, que es compañero mío del centro de trabajo, y se dio cuenta y fue testigo del injustificado despido y de discriminación. ¿Qué tengo que hacer, Juan? ¿Cómo me voy a defender? En el caso, vamos a poner un ejemplo de una mujer que me está demandando el despido porque fue discriminada por ser mujer y estar embarazada. Te pregunto, ¿puedo ofrecer el trabajo? No. ¿Puedo decir que renunció? No, porque ya está establecido la juzgar con perspectiva de género en materia de derechos humanos en los centros de trabajo. ¿Qué tengo que hacer? Pues bueno, si yo tuviera estuviera aplicando el compliance en materia laboral, lo primero que me pediría es tener un protocolo de prevención de discriminación, instalarlo. Para eso existe también la norma mexicana 025, que es de igualdad laboral y no discriminación, que es una gran herramienta que nos puede servir para aplicarla y certificarnos en esta modalidad. La propia Secretaría del Trabajo y Previsión Social en marzo de este año publicó un prototipo de protocolo que pueden adquirir los empresarios para poder aplicar dentro de los centros de trabajo. Entonces, armando una estrategia, y si, te pido que seas mi abogado en esta figura, ¿qué tiene que hacer Juan Negrete para defender a Everardo González, el que despidió y acosó y discriminó a una trabajadora? Pues ya no puedo ya no puedo utilizar la estrategia ordinaria que históricamente los laboralistas utilizábamos o abrazábamos esa estrategia como la bandera a Juan Escutia. Entonces, esta misma situación, si viajáramos en el tiempo, el día de hoy que me demandan, si viajáramos en el tiempo, estimado Juan, tú como abogado laboralista me hiciste del conocimiento de este nuevo modelo, de este nuevo prototipo de las relaciones laborales a raíz de la reforma en materia laboral y de derecho vinculada a los derechos humanos, y estratégicamente llamaste al sindicato, armaste una comisión, un comité, creaste una figura donde le dabas la oportunidad, donde estaba el presidente del Consejo de Administración, te estoy poniendo un ejemplo, el presidente del
consejo de administración de la empresa es el que está dentro de este protocolo, porque tiene que tener una autoridad jerárquica corporativa que esté dentro de esta figura para que tenga un peso sólido, un peso consistente. A las y a los trabajadores que ingresaron, le diste un curso de que en mi empresa los derechos humanos se están implementando, se protegen, se salvaguardan, se promueven. Le diste una especie de diploma donde tú tienes en tu empresa un órgano de control interno que está facultado para vigilar, promover y sancionar todas las violaciones de derechos humanos en mi empresa, y donde a esta persona le manejaste todos los canales de denuncias que tenemos en la empresa para poder dar a conocer cualquier tipo de violación de derechos humanos. A ver, todo esto que no incluye la reforma, que incluye la práctica, que lo estoy compartiendo. Si viajáramos en el tiempo, Juan, reitero, tú ya lo implementaste en mi empresa. ¿Qué va a pasar ahora que hoy me demandan por despido injustificado, por discriminación a una mujer embarazada? Pues ya no puedo ofrecer las mismas estrategias. Vamos a aplicar y nos vamos a defender. Sin duda, vamos a intentar acreditar la inexistencia del despido, que el despido no fue tal. Esa es una figura. La segunda figura, acreditar la inexistencia de esa discriminación, que podrán decirme por ahí que pues no, tal vez no le pueda corresponder al patrón. Yo me quiero preparar para todos los aspectos, porque los tribunales de amparo pues, son muy volubles. Un día dicen una cosa y al día siguiente dicen otros criterios, y no podemos dejarle toda esa responsabilidad a los tribunales, y hay que prepararnos para acreditar la inexistencia del despido. Entonces, a ver, a las 7:34 de la tarde del día 11 de junio, la trabajadora no fue despedida por Everardo González, no fue discriminada, porque la trabajadora conoce implementamos un protocolo de prevención de discriminación, está involucrado el presidente del Consejo de Administración, la trabajadora conoce que existe un órgano de control interno, un comité que vigila, promueve y sanciona la violación de derechos humanos. Le dimos a conocer todos los canales de denuncias que existen dentro de los propios centros de trabajo. Sin duda alguna, ese pequeño certificado, ese pequeño diploma que se le da a la trabajadora puede servir como una presunción para acreditar la inexistencia de esa discriminación. Es decir, son elementos importantes que nos va a servir en la práctica. Y volviendo al artículo 3, garantizar un ambiente laboral libre de discriminación y de violencia, no vuelve a mencionar nada más. ¿Qué más voy a hacer para poder involucrarme en estos aspectos? Y si a eso le agregamos también los lineamientos internacionales, como los principios rectores de Naciones Unidas, en donde exige, donde menciona la obligación de las empresas que deben de tener un proceso de diligencia debida en materia de derechos humanos, cumplir la responsabilidad de respetar los derechos humanos en las empresas, tener políticas de derechos humanos dentro de la propia empresa. Sin duda, esto no es más que cumplimientos normativos internacionales. También la recomendación general de la CNDH el año pasado, la recomendación, si no me equivoco, la número 39, donde menciona que hay un trinomio compatible entre generar riqueza para el propio empresario, proteger los derechos humanos en los centros de trabajo,
y un beneficio hacia a la colectividad. Sin duda, Juan, esto representa un nuevo prototipo de las relaciones laborales dentro de los centros, en este nuevo paradigma del derecho del trabajo. Y sí quiero rescatar que tanto el compliance en materia laboral es la figura toral, la figura que nos va a dar la pauta para poder llegar a una gran solución en materia laboral. Dice Roberto Gutiérrez Arranz, un jurista español, en una sociedad como la nuestra, la seguridad plena es inalcanzable. Y en este mismo tenor, la principal línea que para defensa de las y los trabajadores, sin duda la encontramos en la propia empresa. Es decir, si la empresa promueve los derechos humanos y la empresa promueve este nuevo modelo, incluyendo la implementación de la reforma laboral, sin duda puede dar un beneficio colectivo y podemos estar rescatando a muchas mujeres, a muchos hombres que en la sociedad puedan ser discriminados con los valores y los principios que se puedan implementar en la empresa. No solamente son cumplimientos normativos desde el punto de vista jurídico, es decir, la propia la Constitución, los convenios internacionales, los tratados, los principios rectores, las recomendaciones de la CNDH, sino que también poder adoptar principios éticos corporativos. Ahora más que nunca, estos principios éticos y corporativos nos pueden dar la solución para resolver un juicio laboral con éxito. A grandes rasgos, esta es una mínima parte de lo que podemos contemplar y solamente, Juan, hablamos de 2 artículos. Un artículo y una fracción. El artículo 3º, que era el tema de la discriminación, la fracción 31 del 132, artículo 132, repito, las obligaciones de los patrones del protocolo. Solamente mencionamos artículo y medio, permíteme dejarlo de esa manera. Tenemos un cofre con 4 ejemplos que son insuficientes para poder explicar a las empresas. Tenemos ejemplos muy arraigados donde aprovecho esta coyuntura casi al final de la charla para mencionarte que cuando te mencionaba al inicio que la reforma del 1 de mayo, considerada la reforma de fondo, porque posteriormente a estas 2 reformas hubo otra reforma en junio y en julio se le agregó una fracción a la suspensión de las relaciones a la relación de trabajo con los trabajadores que tienen hijos, se les detectaron cáncer. También una reforma de la reforma que sufrió el 1 de mayo con los otrora trabajadores domésticos, hoy trabajadores del hogar. Y en esa figura de la primera que te menciono, de la suspensión de la relación de trabajo, que se agregó una nueva fracción cuando los trabajadores tienen un hijo que se le detecta cáncer, también se reformó, se le agregó el 140 bis de la ley del Seguro Social, donde te establece las incapacidades laborales por esta situación. Te comparto un ejemplo de los que quisiera agregar y cerrar, ahora sí por fin, detenerme para que ya no pueda abrir ese cofre y poder cerrar esta situación, en donde una trabajadora le dice a su supervisor en una maquiladora: fíjate que voy a pedir una incapacidad laboral porque tengo mi hijo con cáncer. Y sencillamente el supervisor le contesta: ¿y que tú eres médico? Imagínate la figura, ahora cuando te comentaba al inicio,
los derechos humanos en materia laboral, los Sí. centros de trabajo, nos ha cambiado la forma de hablar, de actuar. Sin duda, la trabajadora se sintió agraviada, ofendida, humillada, aprovechó y presentó su demanda y no pedía indemnización, pedía que se despidieran al trabajador. En fin, ya no te quiero platicar cómo terminó este caso, pero así como hay infinidad de temas, por eso es importante. ¿Cuál es la diferencia entre esta reforma del 2019 y la del 2012? Que sin duda fue una gran antesala la del 2012, que los criterios de la Corte pues ya son palpables, ya en el 2012 apenas teníamos un año con la reforma en materia de derechos humanos y ahora tenemos un gran reto, no solamente el tema de la reforma laboral, sino cómo implementarla en los centros de trabajo, cómo implementarla desde la perspectiva empresarial. Por ejemplo, en este punto, digo, y no quise interrumpirte, querido amigo, porque pues realmente tu charla es muy amena y eres un experto, pero a ver, me gustaría ir centrando, ir aterrizando, porque ya nos quedan pocos minutos. Si bien es cierto, y digo, no quiero abrir esa caja, como bien lo señalas, porque hay muchos temas que tocar, pero a ver, algo que hoy por hoy pasa en la implementación de la nueva reforma laboral es que algo que es palpable es que lo que se venía aplicando por los tribunales antes viene a tomarse en cuenta, como dice, se vuelve palpable en la ley. Sin duda alguna, la implementación en el ámbito empresarial va a estar sujeta al cumplimiento de la ley, por supuesto, como bien lo señalaste en el artículo 3 de la Ley Federal del Trabajo, en estas cuestiones de las libertades, del respeto para las libertades y la dignidad de quien lo presta, que no haya situaciones de discriminación entre los trabajadores por ningún motivo, pues todo eso lo tiene que implementar. Para ello, tú decías una figura que es el compliance laboral. Uno cuando entiende el compliance es un tema y sería tema de otro programa, pero prácticamente nos vamos a que cuando hablamos de un compliance es un cumplimiento que no necesariamente, y no debe de serlo, es un cumplimiento normativo, un cumplimiento coactivo, sino es decir, yo sin la necesidad de que el Estado me imponga mi coacción para cumplir eso, yo diseño estrategias, pues que prácticamente beneficien mi reputación empresarial, ¿no? En esta circunstancia. Entonces, por lo que yo entiendo que ahorita podríamos cerrar, y ya te cedo el uso de la voz, sería la implementación de la reforma laboral en las empresas va a ir aplicada de la ley federal en sus artículos antes referidos, pero no solo ahí, necesitamos trabajar en instaurar un compliance laboral que incluya medidas de no discriminación, medidas de atención y respeto a los derechos humanos de los trabajadores. Tú señalabas también otras medidas adicionales de no caer como en viejas prácticas. Y aparte, otro de los puntos, y con esto cierro, sería el hecho también de eh, la norma 035, ¿no? Por ejemplo, que también es otra cuestión que tienen que aplicar la empresa. Entonces, ya con esto yo quisiera acabar para que tú concluyeras de estos puntos, es decir, un resumen rápido de lo que tiene que hacer la empresa para implementar esta nueva reforma, mi querido amigo, por favor. Sí, muchísimas gracias. Sin duda, el tema, te comentaba al inicio que antes del COVID estábamos en una fiesta jurídica los laboralistas, porque estábamos muy involucrados con el tema de la implementación, cada quien agarrando su área de especialidad, en el tema colectivo, que es otro tema fabuloso, el tema procesal, sí, pero estos son a mediano y largo plazo. Sí, exacto, hay que conocerlo, sin duda, pero ¿qué es lo de hoy? ¿Qué tengo que aplicar hoy? Y lo que tengo que aplicar hoy es medidas, mecanismos para evitar la discriminación. La ley nos está dando uno. En renglón y medio, 2 renglones, crear un protocolo de prevención de discriminación por acoso sexual. Y lo que comentaba la empresa, como decía el jurista español, la empresa constituye la primera línea de defensa para evitar que se dé el acoso sexual. Así es. Depende de la empresa, que tal vez una trabajadora, si se aplica la cultura de la denuncia, la cultura que deben salvaguardarse los derechos humanos, pudiera ser
que en la calle, en la sociedad, en la vida diaria, pueda evitarse un acoso sexual, un acoso o una violación de derechos humanos o cualquiera de estas modalidades a través de la empresa. Lo que históricamente nos han dicho que el seno familiar es los valores, es el núcleo de la sociedad, la propia familia, prácticamente lo está haciendo ahora la empresa ante la incapacidad histórica de que el propio Estado pueda dar esa seguridad plena a los ciudadanos. Las corporaciones la debemos tomar esa medida. Y lo estamos viendo en este tema de contingencia, que aunque no quieran decir que es una contingencia y quieran armar un rompecabezas con el tema de que es una emergencia, no deja de ser que las corporaciones, los empleadores, las empresas puedan tener esa modalidad de poder implementar medidas que beneficien a una colectividad, como el tema de derechos humanos. Y hay la mayor trascendencia en este nuevo modelo de las relaciones laborales, las encontramos, estimado Juan, auditorio público que nos escucha o nos está viendo, en el compliance en materia laboral, en la implementación de esta figura, que como nos decía, o me decía un maestro en algún momento de mi ejercicio como estudiante de posgrado, hay que ser honesto. Si me pides una respuesta, hay que ser honesto por inversión, porque si eres honesto, te pueden abrir más puertas de trabajo, puedes formar una mejor sociedad, una mejor familia, etcétera. Lo mismo lo aterrizo. Si me obligas y me vas a forzar a darte una respuesta, ¿para qué nos sirve el compliance en materia laboral? Por inversión. Por inversión en todos los aspectos. Pero si quieres algo material, si Juan Negrete es un materialista, un obsesionado con lo superficial, que quiero algo palpable que me pueda dar, Juan, no batalles. Tu estrategia está en el compliance laboral para que puedas aplicarlo en un juicio laboral como presunción a la inexistencia de una discriminación, a la inexistencia de un despido injustificado. Todos este tipo de protocolos, de normas. Ahora el tema de la norma 035, que el año pasado trajo mucho revuelo. Ahora estamos dándole mucho, estamos realzando mucho la norma 030, ahora con el tema del COVID-19. En fin, hay infinidad de normas jurídicas, normativas, pero también hay políticas y de derechos humanos que tenemos que estar implementando en la empresa. Que si este cofrecito que ya tenemos cerrados y que prometimos ya no abrirlo, lo metes en un cofre más grande, y en ese cofre más grande metes los principios rectores de Naciones Unidas, metes la recomendación general número 37, no es 39, perdón, la recomendación general número 37 de la CNDH en materia de derechos humanos en las empresas, metes este protocolo, le incluyes el artículo 3º y lo metes los convenios internacionales, los tratados internacionales en materia laboral, etcétera, y cierras ese gran cofre, armamos el compliance. Perfecto. Y ese compliance es el que nos va a servir, nos va a ser de utilidad, porque va a ser la primera línea de defensa que pueda tener un trabajador o una trabajadora ante la sociedad. Pues querido Everardo, de verdad, muchas gracias. En serio, el tiempo siempre lo digo, es muy envidioso en regalárnoslo, se adelanta, pero creo que fue una situación muy, muy interesante la que acabas de pintar tú. Creo que es algo que tiene que establecerse, son recomendaciones puntuales que tienen que tomar las empresas. Y si tú me lo permites, quisiera invitarte a este nuevo espacio, pero para hablar ahora del compliance laboral, ya en sentido estricto. Sería muy rico escuchar este tema. Y pues de verdad, gracias, maestro Everardo, al contrario, por su tiempo. Gracias por la oportunidad.
No, muchas gracias y de verdad esperamos tenerlo próximamente ya en este espacio nuevamente con el tema de compliance. Agradecemos al director, el doctor Raúl Juan Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la UNAM, al maestro Ricardo Rojas Arévalo, director de Educación a Distancia de la misma, y nuevamente a la doctora Sonia Venegas, pero sobre todo a nuestro gran invitado, el maestro Everardo González Garza. Muchas gracias, maestro, y nos vemos en una próxima emisión. Gracias.